It's so good to be in Pachacuta, right? Yep. Pachacuta. Se siente muy bien estar aquí en la ciudad de Pachacútec. Thank you for allowing us to come tonight. Muchísimas gracias por permitirnos aquí visitar su iglesia. Again, my name is Greg Squires, El nombre del pastor es Greg Squires, and I'm the pastor of Freedom Life Church in Kissimmee, Florida. y él es el pastor de una iglesia en la ciudad de Kissimmee, en Florida, que se llama Freedom Life Church, que significa liberación de vida. And we have a Bible college called Freedom Bible College. Y tenemos en la iglesia una universidad bíblica que se llama Freedom Bible College, que es Universidad de Libertad. And our second year students have to go on a mission trip. Y todos los alumnos que están en el segundo año para graduarse como una licenciatura, pues tenemos que venir a un viaje misionero. And so this year our school came to Peru, Lima, Peru. So este año, todos los estudiantes de segundo año hemos venido a visitar su hermosa nación de Perú. I think we have, 23 of us that's here? Is that right? Somos como aproximadamente 23 alumnos. 21, yeah. So we have a few of them here tonight. So aquí tenemos algunos de los alumnos. And we have Kayla, Tenemos a Kayla, and then we also have Josh, tenemos a Joshua and we have my buddy back here. y tenemos a mi buena amiga Shannon. And then we have Liz as well, my interpreter. Y mi nombre es, And then I have one of my sons are here, and his name is Luke. y también tenemos al hijo del pastor Greg, que se llama Lucas. And I have 4 children, El pastor Greg tiene 4 hijos but one of my children is Luke. He just came in the door right here. y el que ha venido a visitar también en este viaje se llama Lucas. And then Luke has a twin named Noah. Y ellos son mellizos, su hermano mellizo se llama Noé, Then an older brother named Micah. el hermano mayor se llama Miqueas, como el libro que acabamos. And then I have a younger daughter named Abigail. Y la hija menor de todos se llama Abigail. And they all have Bible names, as you can tell. Y todos los nombres son bíblicos, como ustedes se pueden dar cuenta. Amen. Amén. But we're glad to be here with Evangelist Stacy and her husband Felix. Que estamos aquí muy complacidos de venir con el evangelista Felix y su esposa Stacy. And they have the crusade that's going on this weekend. Y ellos han preparado una cruzada cristiana que se va a dar lugar aquí en la ciudad de Pachacútec el viernes y el sábado. So we're excited about being a part of that this weekend with them. Y estamos muy complacidos de formar parte de esa cruzada. So tonight I want to give you a message So, el mensaje que vamos a dar esta noche, that I feel like that God's given me, que Dios nos lo ha inspirado that God wants me to speak into this church. y que nos lo ha dado para traerlos específicamente aquí a su iglesia. How many people know that Jesus is building his church? ¿Cuántos saben que el Señor Jesucristo está edificando su iglesia? And the Bible says that Jesus is building his church and the gates of hell shall not prevail against it. La Biblia dice que el Señor Jesús está edificando su iglesia y que las puertas del infierno jamás podrán prevalecer sobre ella. He's building his church in the United States. Él está edificando su iglesia desde los Estados Unidos también. He's building his church in Peru. Está edificando su iglesia aquí en Perú. He's building his church all over the world. Está edificando la iglesia por todo el mundo. And what Jesus begins, Jesus finishes. Y todo lo que el Señor Jesús comienza, el Señor Jesús lo concluye. Amen. And we are the part of the church of the living God. Y nosotros somos parte de la iglesia viviente de Jesús. We are the born again ones. Nosotros somos los que hemos sido redimidos, nacidos de nuevo y en los caminos del Señor. How many lives have been changed by Jesus Christ in this room? ¿Cuántos pueden decir aquí que la vida de ustedes ha sido cambiada por el Señor Jesús? Amen. Amén. How many people's lives have been changed by the power of the Holy Spirit? ¿Cuántos han sentido que el poder del Espíritu Santo los ha cambiado? Amen. And we're part of that church. So, nosotros también somos parte de esa misma iglesia. And Jesus is coming again. Y el Señor Jesús está preparando su segunda venida. Jesus is coming for the church that he is building. Él está viniendo para todas las iglesias que están siendo edificadas. All over this world.
en todo el mundo. Jesus is building his church, El Señor Jesús sigue edificando sus iglesias and he's coming back for his church. y está viniendo para encontrarse con ella. Amen. ¿Quiénes dicen amén a todas esas? And so since Jesus is coming soon, we need to be doing what he's called us to do. Y entonces, si el Señor Jesús está preparando su segunda venida, nosotros también tenemos que prepararnos para recibirlo de la manera que Él nos dijo. Amen. Jesus gave many parables in the Gospels. Nosotros encontramos muchas parábolas como Él nos ha enseñado que nosotros seamos en sus escrituras. And many of them were speaking about his return. Y muchas de ellas explican acerca de su retorno. One of the Gospels talks about how the master would leave. The master of the house would leave to go on a long journey. Oh, ok. Una de las parábolas que hablan es de aquel amo, de aquel señor que se va y deja a sus sirvientes encargados. And he would leave his servants in charge of his house. Y entonces les da a cada uno de sus sirvientes cómo le tienen que administrar. And he was going to come back again and check up on his servants. Y cuando ese amo regresa, él va a revisar cómo sus obreros, sus sirvientes han trabajado, To see how they managed his house. cómo han administrado en la casa que les dejó. And Jesus has put us in charge of his church. Y de la misma manera el Señor Jesús nos está encargando cómo vamos a And administrar. we are working with Jesus to build his church. Y nosotros tenemos que trabajar con el Señor Jesús para administrar la iglesia. We are working with Jesus to take care of his church. Tenemos que trabajar con el Señor Jesús para cuidar de nuestras iglesias. And when he comes again, Y cuando Él regrese, we need to be busy building his church. nosotros tenemos que haber estado muy ocupados y muy intencionales en edificar la iglesia. So tonight I want to encourage you along this line. Entonces esta noche lo que queremos dar es el mensaje para a ustedes alentarlos a ese trabajo. Are you working with Jesus Ustedes pueden preguntarse, ¿ustedes están trabajando de la manera que el Señor Jesús enseñó to build his church? para edificar la iglesia? It's not just about my church Es no solamente una iglesia, la iglesia del Pastor Greg, or just about this church. o esta iglesia en particular, It's about the church of Jesus es la iglesia del Señor Jesús, que es una sola. that every born again believer is a part of. Que todos los que ahora caminan en los caminos del Señor, And we all have the responsibility tenemos la responsabilidad to work with Jesus to build his church. de trabajar con el Señor Jesús para edificar su iglesia. Amen. So I want you to look at Matthew chapter 9, verses 35 to 38. En el libro de Mateo, en el capítulo 9, en el versículo 35, And that's going to be my theme scripture for tonight. y ese es el principal versículo sobre el que se basa el mensaje de esta noche. Amen. ¿Quiénes dicen amén a la palabra? Verse number 35 says this, and Jesus went throughout all the cities and villages, El versículo 35 dice que el Señor Jesús caminó y llegó a todas las ciudades y todas las aldeas. and he went teaching in their synagogues Y él estaba enseñando en cada una de las sinagogas and preaching the gospel of the kingdom y predicando el evangelio del reino. and healing every disease and every affliction. Y en su camino iba sanando todas las enfermedades que encontraban. You could sum up Jesus in those three things, his ministry. Podemos resumir el ministerio del Señor Jesús en esas tres tareas que él cumplió. Jesus went teaching, Él estuvo enseñando, he went preaching, él estuvo and predicando he went healing the sick. y él estuvo sanando a los enfermos. Notice that he began in the synagogues. Y siempre debemos poner atención que él comenzaba en la sinagoga. Jesus went and he taught in the synagogue. Cuando él estaba enseñando en las sinagogas, Now, we don't meet in a synagogue nowadays, pero ya en estos días no encontramos una sinagoga. but we meet here in the church. Pero nosotros nos reunimos, nos congregamos en la iglesia. So tonight we're doing some of the works of Jesus. En esta noche estamos haciendo parte de lo que hizo el Señor Jesús. We're teaching here in the church. Estamos enseñando aquí en la iglesia. And it's important that we hear the word of God in church. Y por eso es muy importante que siempre escuchemos la palabra de Dios desde la iglesia. Because when you're taught the word of God, you know what God wants you to do. Porque si enseñamos la palabra del Señor, vamos a hacer lo que Él nos dijo que hagamos. Church services should be a time to get equipped to be the saints. Todos los servicios de la iglesia tienen que estar enfocados en equiparnos y en alimentarnos en el espíritu
con la palabra. it's a time that we get empowered. Es el momento de que nos reforzamos en la palabra It's a time we get equipped y que nos equipamos to do what Jesus has called us to do. para hacer lo que el Señor Jesús nos dejó como tarea para hacer. So as a pastor in my church, So, el pastor Greg, como el pastor principal de la iglesia, every time we come together, cada vez que nos congregamos, I'm equipping my people él está equipando a sus to do the personas work that God's called them to do. para hacer el trabajo de la manera como el Señor Jesús pide. I'm an equipper. Él está equipando y él es él es el predicador, el que nos enseña, el maestro como enseñó la palabra del Señor Jesús. And we're equipping the saints with the Word and with the Holy Spirit Y estamos equipando a cada una de los miembros de la iglesia como el Señor Jesús so that we may do what Jesus has called us all to do. para poder seguir de la misma manera que el Señor Jesús. So it's important to come to church, Por eso es muy importante que siempre vayamos a la iglesia. not just to do it religiously, No para ir a asistir y cumplir con la asistencia, not just to do it out of tradition, no como una tradición, but to do it because we're meeting with God. pero sí con el corazón dispuesto para encontrarnos con el Señor Jesús. When we come together, Porque cuando nos reunimos, Jesus is in our el midst Señor Jesús está a la presencia entre nosotros, by the power and presence of the Holy Spirit. con el poder y la presencia del Espíritu Santo. And when we come with the right Y attitude, cuando venimos con el corazón dispuesto y la actitud correcta, and we come with the right heart, y venimos con el corazón preparado, we come to receive from God. nosotros llegamos a recibir a Dios. We come to hear from God. Y venimos a escuchar la palabra. And we come to get equipped by God Y así vamos a ser equipados y preparados to do the ministry that God has called us to do. para hacer el ministerio de la manera que el Señor Jesús nos pidió. The Bible says that the fivefold ministry gifts, La Biblia dice que nosotros hemos sido dados 5 ministerios, that they've been given to the church to help the church do their ministry. que esos 5 ministerios han sido entregados a la iglesia para equipar a cada uno de nosotros. We teach our people at our church Nosotros en este momento estamos de esa manera enseñando a los miembros de la iglesia. that my wife and I are not the only ones in ministry here. Que el pastor y su esposa no son los únicos pastores que son los que enseñan en la iglesia. That everyone a part of our church, we're all called to the ministry. Y preparamos a cada uno de los miembros de la iglesia para que ellos en algún momento lo puedan hacer y lo puedan seguir. We're all called to be ministers of the gospel of Porque Jesus Christ. todos estamos llamados y todos tenemos dones y regalos del Señor para poder ayudar a otros. Not everyone will stand behind a pulpit, Porque no cualquiera se puede parar en el púlpito, but everyone has a ministry to do. pero todos tenemos el potencial de un ministerio para realizar. In the book of 2 Corinthians chapter 5, En el libro de Corintios, 2 de Corintios, capítulo 5, Paul the apostle says we've all been given the ministry of reconciliation. el pastor Pablo habla del ministerio de reconciliación. And we're all to be helping people be reconciled back to God. Y tenemos que ayudar a todos, a otros, a reconciliarse de regreso a Dios. We all have that ministry. Todos tenemos ese ministerio de reconciliación. That's not just reserved to the pastor. No está reservado solo para el pastor. That's not just reserved to the evangelist. No solamente está reservado para el evangelista. That's for all of us as a church. Es para todos y cada uno de nosotros como iglesia. We've all been called to the ministry of reconciliation, Todos estamos llamados a hacer el ministerio de reconciliación. helping the people outside these four walls, Especialmente fuera de la iglesia those that are in our community, y salir a la comunidad, our neighbors, buscar a nuestros vecinos, our co-workers, buscar a nuestros compañeros de trabajo, our relatives buscar a nuestros that familiares do not know que Christ, tal vez no conocen al that Señor, are lost, que están perdidos, that are broken, que están rotos, that are hurting. que están afligidos. Our job is to help them be reconciled back to Ese God. es nuestro trabajo de reconciliarlos con el Señor. So when you come to church, Entonces, cuando ustedes vienen a la iglesia, it's a time for you to get equipped, es el momento de estar equipados y aprender to get empowered para estar empoderados with the Word of God y el conocimiento de la and the palabra de Spirit Dios of God, y del Espíritu de Dios. so that you can do the work of ministry, Lo que ustedes puedan hacer ese ministerio, helping people come to Christ. más importante es ayudar al prójimo.
But also notice that Jesus went preaching the gospel. Por eso tenemos que enfocarnos cómo el Señor Jesús predicó el Evangelio. And many times he would do that out in open fields. Y muchas veces lo hacía en campos abiertos. And he would have massive crowds. Y tenía una multitud que lo seguía y lo escuchaba. But he would preach the gospel of the kingdom. Y él hablaba y explicaba acerca del reino. He'd preach the good news that he brought. Él trajo todas las buenas noticias a la gente que está desamparada. That he was the way, the truth, and the life. Que él era el camino, la verdad, la vida eterna. That no man can come to the Father but through Que him. nadie puede venir al Padre sin él. That Jesus is the answer. Porque el Señor Jesús es la respuesta. He is the answer to every man's problem. Él es la respuesta a cualquier problema que tengamos. Jesus said, I've come to seek and to save those that are lost. El Señor Jesús siempre va a estar en la búsqueda de todos los perdidos y todos los que lo necesitan. That was Jesus' whole mission. Esa es toda la misión completa del Señor He Jesús. came to reconcile people back to God the Father. Y Él vino a reconciliar a todas las personas de vuelta con el Padre. And he began to reveal the Heavenly Father to everyone. Y Él vino a revelar las maneras de Dios. That whoever would come through him, Que a cualquiera que venga a través del Señor Jesús, they could have a relationship with God the Heavenly Father. pueden construir una relación con el Padre Celestial. And he preached this gospel. Y Él explicó el Evangelio. And many lives were changed. Y muchas vidas fueron cambiadas desde entonces. This coming weekend, Este fin de semana, on Friday and Saturday evening, en la tarde del viernes y el sábado, Evangelist Stacy is having the crusade. el evangelista Stacy está teniendo esta cruzada. We are expecting thousands of people to be Estamos there. esperando a miles de personas que puedan asistir. And the gospel will be preached. Y el evangelio va a ser predicado. And people will hear the good news. Y todos podrán escuchar las buenas noticias también. They'll hear about Jesus, the way, the truth, and the life. Y ahí van a escuchar del Señor Jesús, que es el camino, la verdad, la vida eterna. They will get answers to their Y problems, van a encontrar todas las respuestas que están buscando. solutions to their situations, Soluciones a problemas y situaciones. because Jesus is the answer that everyone needs. Porque Jesús es la única respuesta que todos necesitamos. But notice also what Jesus did, Y miren algo adicional que el Señor Jesús hizo. that he went healing every sickness and every disease. Que Él fue el sanador de cada una de las enfermedades. Jesus was demonstrating the Heavenly Father's will, Y Él estaba demostrando de esa manera la voluntad del Padre. that not only did he want to save people's Que lives, no solamente quería salvar las vidas de las personas, but he also wanted to heal people's bodies. que también quería sanar todas las enfermedades del cuerpo. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Y el Señor Jesús es el mismo de ayer, hoy y siempre. He is the same healing Jesus Es el mismo sanador Jesús, that he has always been. como antes fue. And I am expecting Jesus Y nosotros esperamos en to Jesús show himself mighty, que se muestre otra vez poderosamente. even as we're at the crusades this weekend. Y en esta cruzada que vamos a tener este fin de semana. So if you know people that are sick, Si ustedes conocen a alguien que está enfermo, if you know people that are bound by que demons, está alguien atacado por demonios, get them to the crusade. vengan y tráiganlo a la cruzada. We are expecting a manifestation of God's power, Porque estamos esperando la manifestación del poder de Dios. because Jesus still loves the lost Porque el Señor Jesús ama a los perdidos. and he still loves the sick. Y Él ama y quiere sanar a los enfermos. And he is their Savior, Él es el Salvador. he is their healer, Él es nuestro and he is sanador. their deliverer. Y Él es el libertador de Amen. Digamos amén a esta palabra. But notice as well, También debemos notar this verse says, when Jesus saw the crowds, en este versículo que habla cuando el Señor Jesús miró a la multitud. he had compassion on them Él sintió una compasión tremenda por ellos. because they were harassed. Porque ellos estaban They were perseguidos. helpless, No tenían ayuda. like sheep without a shepherd. Y los vio como ovejas sin un pastor. Notice that Jesus saw the people beyond just their natural selves. El Señor Jesús siempre los vio con ojos más allá de solamente la naturaleza humana. Jesus saw through their flesh. El Señor Jesús vio a través del cuerpo
de la And carne. he saw them in the spirit. Y los vio justo en el espíritu. He saw their true nature. Y vio la verdadera naturaleza de ellos. He saw their sinful hearts. Él vio esos corazones que estaban llenos de pecado. He saw their broken hearts. Y los vio que estaban afligidos. He saw their hurting hearts. Él vio que estaban con dolor. And the Bible says that what he saw, Y en la Biblia dice que cuando él los vio, it moved his heart. y él se conmovió. How many people know that Jesus prayed a lot? ¿Cuántos de ustedes saben cuánto oraba el Señor Jesús cada día? The Bible says he would sometimes get up early in the morning to pray. En la Biblia encontramos que el Señor Jesús era el primero que se levantaba a orar temprano en la mañana. Or he would pray in the evening time. Y también oraba al atardecer. Or there are times he prayed all night long. Y a veces oraba toda la noche. But I know that when you spend time in prayer, Por eso, cuando ustedes pasan mucho tiempo en oración, when you spend time worshiping God, cuando ustedes pasan tiempo adorando al Señor, when you spend time praying in the Spirit, cuando ustedes empiezan a orar en el Espíritu, you're getting in the presence of God. ustedes entran a la presencia And de you Dios. begin to get a hold of the heart of God. Y entonces ustedes llegan al corazón de Dios. Your eyes begin to open up. Y sus ojos espirituales empiezan a abrirse. And you begin to see like God sees. Y entonces van a empezar a ver como el Señor Jesús ve a todos los. God sees people beyond what they put in front of El us. Señor Jesús nos ve más allá de lo evidente. People can put on a mask, Muchas veces gente quiere ocultarse a través de una máscara but you don't know who they really are. para tratar de hacer pasar como que son otra cosa. That God sees beyond all of Pero that. el Señor Jesús no puede ser engañado y Él ve más allá de eso. God sees people lost, El Señor Jesús los ve como están perdidos, broken, que están and heridos hurting. y que están afligidos. And when Jesus saw them in that state, Y cuando los ve en ese estado, el Señor Jesús, his heart was moved with compassion. ese corazón del Señor Jesús se mueve en compasión. God wants us to have compassion for people. Y así es como el Señor Jesús quiere que nosotros nos sintamos, que tengamos- God wants us to have compassion for the people of Lima. y que sintamos la compasión de los que están ahí afuera en la ciudad. God wants us to have compassion for our city. Que tengamos compasión por todos los que viven en la ciudad. Is there a lot of wickedness here? Aquí hay ustedes conocen gente que tiene muchas There debilidades. is. Sí están. But people need Jesus. Por eso necesitan a Jesús. Jesus is the answer. Porque el Señor Jesús es la respuesta. He's the answer to the wickedness. Él es la respuesta a la maldad que puede haber. He's the answer to the corruptness. Él es la respuesta para eliminar la corrupción. And when we begin to pray for our city, Y cuando empezamos a orar por la ciudad, we begin to pray for our neighbors. cuando empezamos a orar por nuestros vecinos, We begin to pray for our friends, cuando empezamos a orar por nuestros amigos, our co-workers, a nuestros compañeros de trabajo, those that don't know God. todos aquellos que no pueden We conocer. begin to ask God, Father, send laborers across their Y pathway. empezamos a pedirle al Señor que nos mande a los obreros que trabajen en el campo Father, draw them to y Jesus. que los atraiga a Jesús. Open their eyes to see that they need Para Jesus que ellos Christ. tengan la revelación en sus ojos espirituales sean abiertos. God will move on your prayers Y así el Señor se va a mover en las oraciones de and ustedes he will move in your heart. y van a mover sus corazones. I believe too many Christians Yo creo que muchos cristianos have lost their heart for the lost. han perdido su interés por los perdidos. And we're just satisfied to be in our churches. Y entonces no nos sentimos satisfechos en las iglesias. And we're satisfied to sit in our seats. Y somos muy cómodos para sentarnos en el asiento. And we come to church. Y cuando venimos a la iglesia And we come to our church services. y cuando escuchamos el servicio And we hear the word of God. y escuchamos la palabra, And those things are good. esas palabras se sienten bien, But it's not enough. pero no es suficiente. What we hear, Porque para eso estamos what aquí. we experience, Para lo que estamos is para supposed to experimentar, change us. tiene que cambiarnos. It's supposed to cause us to have the heart of God. Tiene que hacer que nuestro corazón se mueva como el de Dios. Because when you get around Jesus, Porque cuando nosotros estamos alrededor del Señor Jesús, when you get in the presence of cuando God, estamos en la presencia de Dios, He begins to move on your heart. ahí es que el Señor se mueve en He nosotros begins to open your y eyes. va a abrir nuestros ojos And you begin to have a heart for people outside these four y vamos walls. a sentir la compasión por otros que están fuera. I've taught my people this at our church. Eso es lo que enseñamos en la iglesia.
that your heart will move toward whatever you pray for. Que el corazón se va a mover para todo lo que oramos hacia. I say, if you want a heart for lost people, Y nosotros tratamos de que las personas oren por las personas if you want to perdidas, see them like Jesus sees them, para verlos como el Señor Jesús los ha estado viendo. listen, Jesus came for the lost. Porque el Señor Jesús vino para ellos, por ellos. You and I were lost one day. Alguna vez nosotros también estuvimos fuera. Do you remember the day that Jesus found you? ¿Ustedes se acuerdan del día que el Señor Jesús los encontró? Do you remember the day Jesus saved you? El día que Jesús los redimió y los llevó a los caminos de Él. Do you remember the day you were changed by the power of Jesus? ¿Se acuerdan ustedes el día que fueron cambiados por el poder del Señor Jesús? ¿Ustedes se acuerdan? Have you lost your fire? ¿Ustedes sienten que han perdido ese fuego? Have you lost your hunger? ¿Ustedes sienten que han perdido esa hambre por hacer la obra del Señor? Have you lost your compassion? ¿Que han perdido la compasión por aquellos? We've been out in the streets today. Nosotros hoy hicimos una jornada en las calles. Some of us over 3.5 hours in the streets, Pasamos como 3 horas y media en la calle, talking to people, hablando con la gente, passing out invites. pasando las invitaciones For the para la crusade. cruzada. Sí, People need Jesus. porque las personas se nota que necesitan al Señor Jesús. If people do not receive Christ, Porque las personas, muchas no han recibido a Jesús. they don't repent of their sins, No se han arrepentido de sus pecados. they will go to hell one day. Y eso los puede llevar al infierno algún día. Hell is a real place, Y el infierno es un lugar de verdad. and no one needs to go to hell. Y no queremos que nadie vaya para allá. But they will if they don't receive Christ. Pero si no lo conocen al Señor Jesús, pueden llegar a ese sitio. When you see people, Cuando ustedes vean a las personas, you need to think like this. ustedes tienen que pensar en esto Have they been born again? y preguntarse si ellos han tenido la oportunidad de nacer. Do they have a relationship with the Heavenly Father through Jesus? De que si ellos pueden tener una relación con Dios a través del Señor Jesús. Do they know where they're going to spend eternity? Que se pregunten a dónde van a pasar la vida de la eternidad. That should be our heart, Ese debería ser nuestro corazón, because that's the heart of God. porque ese es el corazón de Dios. The Bible says He's not willing that any should perish, En la Biblia encontramos que la voluntad de Dios es que nadie tenga la muerte but He wants all men to come to Christ. y que todos los hombres vengan a Cristo All men come and repent before the y Lord. que todos se arrepientan en frente del Señor. The more you pray Lo más que nosotros podamos orar and you get in the presence of God y que tener la presencia del Señor and you spend time with God, y pasar tiempo en la palabra con Él, God will change your heart. el Señor nos va a cambiar los corazones And you'll begin to have eyes that see. y vamos a empezar a tener los ojos que van a ver You'll begin to have y revelation. vamos a tener la revelación. And when you have revelation, Y cuando tenemos la revelación, it brings y manifestation. va a traer la manifestación del reino a la vida. It brings change in your Y life. trae cambios. Jesus saw people valuable. El Señor Jesús siempre vio a nosotros, nos vio valiosos. If you remember the religious leaders, Y si ustedes recuerdan cómo eran los líderes religiosos de ese the tiempo, Pharisees, los fariseos, the Sadducees, los saduceos, the teachers of the law, los profesores de la the ley, scribes, todos los escribas, they were always judging Jesus todos estaban juzgando las maneras del Señor Jesús. because he would reach the sinner. Porque el Señor Jesús alcanzaba a los Remember in pecadores. the Gospels when Jesus had dinner with Matthew Ustedes se acuerdan en la palabra cuando dice que el Señor Jesús se reunió a cenar con Mateo and Matthew's friends. y los amigos de Mateo The Bible called them notorious sinners. y que en la Biblia ellos eran llamados pecadores And sinners would come to Jesus to want to talk to him. y los pecadores estaban interesados de acercarse al Señor Jesús. You know why they did that? ¿Y ustedes saben por qué lo hacían? Because Jesus wasn't judging them. Porque el Señor Jesús nunca los juzgó, Jesus was calling them. los estaba llamando en cambio. And Jesus saw them as valuable. Y el Señor Jesús los veía valiosos And Jesus loved them. y sentían el amor del Señor Jesús. Think about Nicodemus. Piensen en Nicodemo. He was a tax collector. Él era el que cobraba los impuestos He was a thief. y él era uno que robaba el dinero He was hated by the Romans.
era odiado por los because he was romanos a Jew. porque era un judío. He was hated by the Jews Y también estaba odiado por los judíos because he helped the Romans. porque ayudaba a los romanos. And yet Jesus found Nicodemus Y entonces el Señor Jesús lo encontró a Nicodemo. and he called Nicodemus down from that tree. Y entonces Nicodemo estaba subido en el árbol y lo llamó. And he said, today I'm going to be in your Y house. le dijo, hoy voy a estar en tu casa. And all the religious Y leaders, todos los religiosos they got upset at y Jesus. todos se molestaron con el Said, Señor. how could you eat with sinners? ¿Cómo puedes comer con los pecadores? Jesus never changed who he was Y el Señor Jesús nunca cambió sus to maneras, try to reach a sinner. solamente por alcanzar a He los was pecadores. always going to be Jesus. Él siempre mantuvo sin cambio. You don't have to be unholy to reach sinners. Ustedes no tienen que dejar de ser santos solamente porque ustedes buscan a los pecadores para ayudarlos. But you need to be loving to reach sinners. Pero ustedes tienen que aprender a amarlos a los pecadores para darles una opción. And when people know you love them, Y cuando las personas se dan cuenta que ustedes los aman, when sinners know you love them, cuando los pecadores se dan cuenta que ustedes con amor los alcanzan, when sinners know that they are valuable to you. cuando ellos sienten que para ustedes ellos son valiosos. Oh, I said Nicodemus? Sorry, Zacchaeus. Oh, era Zaqueo. Zacchaeus, not Nicodemus. Yeah, yes. Oh, okay. I did, Jerry Seville did the same thing, one of his things. Zacchaeus in the tree, not Nicodemus. So sorry. They're like looking at El que me. estaba en el árbol era Zaqueas. Yeah. Zaqueo. So sorry. But Jesus loved the sinner, Pero el Señor Jesús siempre amó a los pecadores. and that drew them to Jesus. Y así de esa manera los atrajo hacia Él. When your heart is moved with compassion towards lost people, Cuando el corazón de nosotros es movido con compasión a los pecadores, you'll be amazed how lost people will be drawn to you. ustedes se van a sorprender cuántos perdidos ustedes van a poder ayudar. Not all of them, Tal vez no a todos, but those that are hungry, pero aquellos que están those that are preparados, seeking, esos que están buscando a Dios, and you'll have the answer for them. y ustedes van a tener la respuesta a través de la palabra para ellos. Are we not supposed to be like Jesus? ¿Ustedes no creen que podemos hacer la obra del Señor Jesús? Isn't that the power of the gospel? Es el poder del Evangelio. Are we not called Christians? Porque de otra manera no seríamos llamados cristianos, Christ-like. que seamos como Cristo, We're to act like Jesus. porque actuamos como el Señor Cristo, como Cristo. So when Jesus saw the crowds, Cuando el Señor Jesús vio a la multitud, he was moved with compassion por eso Él fue movido con compasión, because they were lost. porque todos ellos estaban They're perdidos, broken, ellos estaban heridos, hurting. ellos estaban In fact, he afligidos, said they were like sheep without a shepherd. como ovejas sin un pastor. And if you've ever seen sheep without a shepherd, Y cuando ustedes ven las ovejas sin un pastor, they don't know what to do. ellos no saben qué hacer a They dónde ir. scatter. Ellos se van por They todos wander lados, everywhere. se van a todas partes And they end up getting themselves into trouble. y entonces se pueden meter en problemas. They get themselves hurt Y entonces van a estar heridos or even killed. o tal vez muertos, los pueden matar. Jesus saw the masses of people Entonces el Señor Jesús vio a la masa de gente, like sheep without a shepherd. a todos ellos como ovejas sin pastor. That's why it's important for local churches Y es la importancia de la iglesia local como esta que ustedes tienen aquí, like this church right here, como esta iglesia, that you get a heart for your city. que ustedes tengan el corazón para su ciudad, You get a heart for your neighborhoods. porque ustedes tengan corazón por sus barrios, por sus ciudadelas, You get a heart for the people in this y area entonces ustedes empiecen a sentir por todas las personas que viven en el área, so that they have a place to come, para que ellos sientan el amor y estén atraídos acá, so that they won't be sheep without a shepherd. porque ellos ya no serán así ovejas sin pastor, They'll have Jesus as the chief shepherd, y porque el Señor Jesús es el jefe de los pastores, but also they'll have a sheepfold that they can come to, y entonces van a venir hacia él a local church a través de la iglesia local, that has a pastor que tiene un pastor that can help them grow in the things of que God. sienten que los va a ayudar a crecer espiritualmente. But notice what Jesus said next. Y miren lo siguiente que el Señor Jesús hizo. He said to his disciples, Él dijo a sus discípulos, the harvest is plentiful,
La cosecha que está allá afuera es muy grande, but the laborers are few. pero los obreros son muy pocos. Did you hear what he just said? ¿Ustedes se dan cuenta de lo que está diciendo? The harvest is plentiful. Que hay una cosecha gigante allá afuera. Have you gone out into your city lately? Cuando ustedes han ido a la ciudad últimamente, Have you walked the streets of your city? cuando ustedes caminan en las calles de su ciudad, Especially in those busy times. especialmente cuando está bien ocupado allá afuera, cuando hay gente The people are everywhere. en todas partes. And they're riding buses. Ellos van en los buses, They're at the market. están en el mercado, They're on the streets. caminando por la calle. They're plentiful. Hay muchas personas allá afuera. How many of those people really know Jesus Christ? Preguntémonos cuántos de ellos realmente conocen a Jesús. How many people have been born again like you've been born again? ¿Cuántos de ellos han tenido la oportunidad de acercarse a los caminos de Dios como ustedes? How many of them have really heard the gospel? ¿Quiénes de ellos realmente han escuchado el Evangelio? How many have heard the gospel of the Lord Jesus Christ? ¿Cuántos han escuchado la palabra del Señor Jesús? So he says the harvest is plentiful, but the laborers are few. Por eso es que él dijo, la cosecha es gigante allá afuera, pero muy pocos los obreros. Let me tell you this. Déjenme decirles algo. Jesus wants laborers in his harvest fields. El Señor Jesús nos ha llamado a ser sus obreros allá para recoger la cosecha. And laborers don't stay in the barn. Y los obreros no se pueden quedar dentro de la finca. Laborers have to go outside of the barn into the fields Los obreros tienen que salir fuera de la finca a conseguir esas personas, because that's where the harvest is. porque allá es donde está la cosecha. And he said, what do you do? How do you solve this problem? Porque el Señor Jesús está preguntando, ¿cómo vamos a solucionar ese problema? He said, pray to the Lord of the harvest Lo primero que debemos hacer es orar por el corazón de ellos, that he would send laborers into his harvest field. para poder que ellos tengan la oportunidad de obreros que vayan a trabajar para ellos. How many times have you prayed, Father, send laborers into the harvest fields? ¿Cuántas veces hemos orado pidiendo a Dios que hayan obreros para ir a recoger esa cosecha? Father, we need more pastors. Tenemos que orar pidiendo, Padre, necesitamos más pastores, We need more prophets. necesitamos más We need more profetas, apostles. necesitamos más apóstoles, Need more evangelists. más evangelistas, We need more teachers. más maestros. We need more churches Necesitamos más iglesias that are full of the word, que estén enfocadas en la that are palabra, full of the Holy que Spirit. estén llenas del Espíritu Santo. We need believers Necesitamos más creyentes that will be laborers in the harvest que se fields. conviertan en aquellos obreros que necesita ese campo. So let me challenge you tonight. Entonces esta noche les voy a presentar un reto. Don't be a church that just comes to church. No sean parte de la iglesia que solo se queda en la iglesia. Be a church that is the church. Sean parte de la iglesia que va afuera de la iglesia. And go do your ministry, Y entonces empecemos a usar el ministerio de which is Dios, the ministry of que reconciliation. es el ministerio de reconciliación, It begins with prayer, y que comienza con la oración, praying for lost people, orando por los perdidos. praying for your city, Empecemos a orar por la ciudad, praying for your community, empecemos a orar por la comunidad, praying for your nation. por toda la nación. The Bible says, ask of me, El Señor dice, pidan and I will give the heathen for thine inheritance, y les voy a dar esa herencia a ustedes. the uttermost parts of the earth for your possession. El Señor nos ha dado el dominio para poseer la tierra. Ask God for your country. Tenemos que pedir por todo el país. Ask God for Peru. Pedámosle a Dios por la nación de Perú. Ask God for Lima. Pedámosle al Señor por Lima. Ask God for the lost in this community. Pedamos por la ciudad de Pachacútec y todos los que puedan estar perdidos allá afuera. But then as well, I want to challenge you to go. Por eso es el reto que les quiero presentar esta noche. Jesus said in Matthew 28:19. El Señor Jesús dijo en Mateo 19 and 20. 28, 19 al 20. He said, go therefore and make disciples of all nations. Vayan afuera y hagan discípulos en todas las naciones. He didn't say stay. Él no dijo que nos quedemos. He didn't say sit. Él no dije que nos He sentáramos. said go. Él dijo, vayan. Go and make disciples of all nations. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Amen. That would be Dicen amén. the United States, Nosotros venimos de Mexico,
en México, Ecuador, Ecuador, Peru, ahora en Perú, Brazil, Brasil, China, China, England, Inglaterra, Australia. Australia, Make disciples of all nations. para salir a ser discípulos en todas las naciones. That's why we've come on this missionary trip, Por eso estamos aquí, to help make disciples in this en nation. este viaje de misionero para ser discípulos en este país. Tonight we're helping make disciples. Esta noche, con lo que ustedes están escuchando, los estamos ayudando a abrir ese corazón de discípulos. The Bible didn't just say make converts. La Biblia no solamente pidió que se conviertan, He said make disciples. es de hacer discípulos, And disciples follow Jesus. porque los discípulos siguen al Señor Jesús. Jesus doesn't follow the disciple. El Señor Jesús no sigue a los discípulos. The disciple follows the master. Así es, los discípulos siguen al maestro. So when you're a disciple of Jesus, you're following him. Cuando ustedes se convierten en verdaderos discípulos, lo siguen al Señor Jesús. You're following his teachings. Ustedes están siguiendo sus enseñanzas. How many people believe that? ¿Cuántos de ustedes creen que esa es la palabra? Okay, so let me give you the first teaching Jesus gave some of his disciples. Entonces, una de las primeras enseñanzas que el Señor Jesús dijo a sus discípulos. Are you ready to hear one of the first teachings he ¿Ustedes gave? están listos para escuchar cuál es el primer paso? Okay. Some of you are not, but that's okay. Some of you are. Que los que están listos levanten la mano para saber cuál es el primer principio que el Señor Jesús Matthew 4:19. El Mateo 4:14, 19. Jesus said to them, "Come after me. El Señor Jesús les pidió, vengan hacia mí Come as my disciple. y sean mis discípulos. Let me be your guide. Let me be your guide." Déjenme guiarlos, He said, "Follow me, síganme ustedes and I will make you fishers of men." y los voy a hacer pescadores de hombres. This is one of the first teachings of Jesus. Esa es la primera enseñanza del Señor Jesús. He said, if you're going to follow me, Si ustedes me van a seguir, if you're going to be my disciple, ustedes van a ser mis discípulos, then you're going to be a fisher of men. entonces van a ser pescadores de hombres. In other words, En otras palabras, you're going to have to go where the harvest y is. ustedes tienen que salir a donde está la cosecha. You're going to have to start telling your testimony. Entonces tienen que empezar a decirle a ellos su testimonio. Everyone has a testimony. Cada uno de nosotros tenemos un testimonio. If you're born again in this room, Si ustedes ahora están siguiendo los caminos del Señor you have a testimony of how Jesus Christ changed your life. ustedes tienen el testimonio de cómo el Señor Jesús cambió sus vidas. As I'm closing, Porque ya estoy terminando el mensaje. I want to share the testimony of my own father. Quiere el compartir el testimonio de su propio papá. My father passed away 3 years ago. El papá del pastor Greg falleció hace 3 años. He was 98 years old, Él tenía 98 años de edad and he died a godly man. y murió como un hombre de Dios. All of his children were saved. Todos sus hijos en los caminos del Señor. All of his grandchildren were saved. Todos sus nietos en el camino del Señor. All of his great-grandchildren were saved. Todos sus tataranietos en los caminos del Señor. Bisnietos. And all of his great-great-grandchildren were saved. Y los tataranietos también en los caminos del Señor. And they were all in a local church, Y todos están plantados en una iglesia serving God. y todos sirven al Señor. But it didn't start off that way with my dad. Pero cuando era joven el Señor no comenzó de esa manera. My dad did not get born again until he was in his 30s. Él no cambió su vida ni encontró los caminos del Señor cuando era joven. He served in World War II in the Navy. Él estuvo enlistado en la Marina cuando era joven en la Segunda Guerra Mundial. My dad became addicted to alcohol. Y después cuando regresó del servicio, él se hizo adicto al alcohol. And he became like the town drunk. Y él estaba siempre emborrachado. He drank so much that there'd be times he didn't know where he parked his car. Y había tiempos de que estaba tan borracho que no siquiera podía encontrar su carro para regresar a casa. He drank every day. Porque él tomaba todos los días. And he drank a whole lot on the weekends. Y bastante él bebía durante los fines de semana. And when he drank, Y cuando he was very sinful when he drank. él cometía errores y cometía pecados. He was always in fights.
y él a veces se peleaba and he was not a good man. y no era un buen hombre en ese tiempo. But my mom got born again first. Pero la mamá de la esposa, la mamá del pastor Greg, ella fue cristiana, ella fue la que se encontró los caminos del Señor primero. And Jesus changed her life. Y el Señor Jesús le cambió la vida. She started going to church. Y ella con fe empezó a ir a la iglesia. And she started praying for my dad to get saved. Y ella empezó a orar por su esposo. And God began to use my mom to intercede for my dad. Y ella oraba para interceder ante Dios para que le cure y le cambie el corazón de su esposo. And she would keep inviting my dad to come to church. Y ella siempre invitaba a su esposo para que vaya a la iglesia con ella. He'd say, I'm not going to that old church. Y él le contestaba, no, yo que voy a ir a la iglesia contigo. He'd always tell her no. Él siempre dijo que no quería. But there was a time when my mom went into intercession for my father. Y ella siempre se arrodillaba y clamaba a Dios para la intercesión de su esposo. Then the Holy Spirit began to intercede through her for my dad's salvation. Y entonces el Espíritu Santo empezó a llenarla para la salvación, ayudarla a la salvación. And for 3 days, she wept and cried over my dad's Y salvation. ella estuvo llorando y angustiada y llorando y pidiendo al Señor que le transforme el corazón de su esposo. And like she could not stop praying for him. Y ella no podía parar de orar por él, por And el esposo. after 3 days, he says, I'm going to come to church with you. Y después de 3 días de que ella estuvo en oración, el esposo, por su propia voluntad, le dijo, mira, yo quiero ir a la iglesia contigo. My mom was shocked, but she was also very Y happy. ella estaba sorprendidísima de la reacción voluntaria de su esposo y se fueron a la iglesia juntos. They were having a revival in that church. Y en ese momento la iglesia tenía una prédica de reavivamiento. My dad was under such conviction while he was in the service. Y él estuvo una convicción tremenda en ese servicio. He gripped the back of the pew Y entonces él se arrodilló when they had the altar call y llegó al altar cuando hicieron la llamada al altar, because he felt everything trying to draw him up front. porque él quería mostrar que él estaba a los pies del Señor. That night he did not get saved, Esa noche él no se salvó, but he told my recibió. mom, I'm coming back the next night. Pero entonces él dijo, yo quiero volver a la iglesia otra vez. And when I come back, I'm going to get born again the next night. Y cuando yo vaya, la próxima vez me voy a rendir ante el Señor. And when the minister gave the altar call, Y cuando el ministro llamó al altar, my dad came down to the altar él vino hacia adelante hacia el altar and he got born again y el papá del pastor se and he arrepintió. got delivered from Y alcohol entonces él se liberó del in an alcohol. instant. Y en un instante se liberó. He got delivered. Él totalmente se He sanó. got set free. Y él ya nunca más lo volvió. a And hacer. from that day forward, Y desde ese día he never had a drink of alcohol since. nunca volvió a tomar nada de alcohol. And his life was radically Y su changed. vida cambió totalmente, radicalmente. But one thing about my dad Pero hay una cosa acerca del papá del pastor, is that he never lost his compassion for people. que él nunca perdió su compasión por las personas. And when he would talk about his salvation, Y cuando empezó a dar su testimonio, a hablar de su salvación, even up until the year that he died, aún después de un año después de su muerte, tears would stream down his face. siempre daba con mucho sentimiento y lloraba. Yeah, the tears would stream down his face, his tears. Sus lágrimas en su cara. And he would just worship God because he was born again. Y él siempre daba gracias a Dios porque él había nacido de nuevo. Everywhere dad would go, Everywhere. everywhere my dad would go, Cada lugar que él visitaba, por donde quiera que él iba, he would always talk to people about él Jesus. siempre daba su testimonio y hablaba del Señor Jesús. Even when he got into his 90s, Inclusive cuando ya tenía la edad de 90 años, él seguía hablando de Jesús. my dad would share his testimony. Y él compartía su testimonio a todos. Before he passed away, Y antes de fallecer, one of my nephews asked my dad, uno de mis sobrinos le preguntó a mi and papá, they called him Papa. él los llamaban papá, He said,
How is it that you still have the same fire about your Y salvation? le preguntaban, ¿cómo es que tú todavía tienes ese fuego interno acerca de tu salvación? He says, because every morning when I wake up, Y entonces el papá de él le contestó, porque cada día que I amanece, thank God before I get out of bed yo le doy gracias al Señor por mi vida antes de levantarme de la cama, that He saved me so many years ago. porque Él me salvó hace muchos años. And I've never stopped thanking God for my Y por salvation. eso nunca he dejado de agradecerle por mi But salvación. also, He says, I share my testimony wherever I go. Y también porque en agradecimiento yo doy mi testimonio donde quiera que vaya. And that's what's kept the fire in my heart. Y eso es lo que mantiene vivo ese fuego mío por el Señor. Let me challenge you tonight. Y por eso ahora, hoy les presento este reto. You have a testimony about what God has done in your life. Ustedes tienen un testimonio que compartir de su vida. And your testimony is not supposed to be in your heart. Y el testimonio de ustedes tiene que venir desde su corazón. It's supposed to be in your mouth. Pero tiene que ser expresado a través de su And you need to be sharing your testimony with people. Y ustedes tienen que empezar a compartirlo con otros. The lost people outside these walls, Porque aquellos que están perdidos fuera de esta iglesia they need to know what God has done in your life. tienen que saber lo que el Señor ha hecho en la vida. Because they are lost. Porque ellos están perdidos, They are confused. están confundidos, They are blind. ellos están ciegos They are hurting. y están afligidos They need answers. y necesitan And you can respuestas. tell them Y ustedes les pueden what decir Jesus did in my life, lo que han recibido ustedes del Señor, He will do in your life. de que ellos lo pueden recibir He will también, change you que ellos también pueden like He cambiar, changed me. como fue cambiado. So I want to challenge you tonight. Entonces, el reto para ustedes esta noche, Be somebody that shares your testimony with people. que ustedes se conviertan en aquel que comparte el testimonio Tell them the good news. y que les den las buenas noticias. The good news is this. Y las buenas noticias son They don't have to be lost anymore. que no tienen que continuar They perdidos, don't have to be sinners que anymore. no tienen que continuar They pecadores, don't have to go to hell anymore. que no se van a ir al infierno, That Jesus came. porque el Señor Jesús vino, He took their sin. porque Él se llevó todos He los took their pecados, punishment. Él se llevó todos los He went castigos, to hell for them Él se fue hasta el infierno so that they can be saved, para que todos seamos salvados so that they can be reconciled to y God, para que seamos so reconciliados they con can be Dios, forgiven, para que podamos ser perdonados, so that they can be delivered. para que ellos sean liberados. Tell them the good news. Díganles las buenas noticias, If you'll be someone that shares your testimony porque si ustedes son aquellos que comparten el testimonio and you're a witness for Jesus y Christ, ustedes son testigos de lo que hace el Señor Jesús, you will not be a lukewarm Christian, ustedes no van a ser tibios, but you will cristianos be a tibios, Christian that's on fire for God. sino que van a estar activados en el fuego de Cristo. You'll be a Christian that sees people like Jesus sees people. Ustedes van a ser cristianos que ven a los o demás como Cristo los ve. You'll be a Christian that has compassion for lost people. Ustedes van a ser cristianos que tienen compasión por ellos And you'll do whatever is y necessary van a hacer lo que sea necesario to see people know Christ. de traer de las personas a Jesús. God wants this church full. El Señor quiere esta iglesia llena, He wants this church so full that you have to get more property. que sea tan llena que vamos a tener que hacerla más grande. Jesus said, I will build my church, El Señor Jesús dijo, voy a construir y a edificar la and the iglesia gates of hell shall not prevail y against las it. puertas del infierno no prevalecerán. Jesus' church is growing. Todas las iglesias del Señor Jesús están creciendo He's growing his church. porque Él está ayudando a crecer a las iglesias. He's expanding his kingdom. Está expandiendo el reino And he wants to do it in Peru. y lo quiere hacer aquí en He Perú. wants to do it in Lima. Él lo quiere hacer en Lima, He wants to do it in this church. lo quiere hacer en esta iglesia. Your best days are ahead of you. Todos los mejores días que nos quedan están enfrente de nosotros. Your best days are ahead of you. Todos los mejores días que tenemos están frente a nosotros, están por llegar. Your best days are ahead of you. Todos los mejores días están por llegar. God wants a move of God in this church. El Señor quiere el movimiento de esta iglesia para Él. He wants an outpouring of his spirit in this church. Quiere que el Espíritu Santo reine en esta iglesia. And when local churches have a heart for their city, Porque cuando esta iglesia tiene el corazón enfocado en los de when afuera, they have a heart for lost people, cuando tiene el corazón enfocado para la gente que then está God will perdida, move in that church. el Señor se va a mover en esta He will iglesia. pour out his spirit in Va that Él a church. derramar todo su espíritu aquí.
He will equip that y church va a equipar a la iglesia with His word and with His spirit con su palabra y con su espíritu to reach the lost in their community. para alcanzar a todos los que no necesitan. When the Master comes back, Cuando el Maestro regrese, when Jesus returns, cuando el Señor Jesús regrese, will He find us serving Him like it pleases Him? y el Señor Jesús nos va a encontrar sirviendo para Él como a Él le agrada que le sirvamos. Will we be occupying till He comes? Nosotros vamos a estar muy ocupados sirviéndolo al Señor Jesús, Will we be doing what He did? porque vamos a estar haciendo lo que Él nos pidió que hagamos, Seeking people to find them buscando a las personas para ayudarlos a encontrar a so that Jesús, He can save them. para que ellos puedan venir a los caminos de Él. Amen. ¿Quién dice amén? So I want to challenge you. Por eso el reto de hoy, This crusade is coming this weekend. ayudar a la cruzada de este fin de semana. Now, we want you to come, Y queremos que vengan, but don't just come yourself. y no solamente ustedes pueden traer a la familia, Bring lost people with you. pueden traer a los vecinos que ustedes quieran invitar o a los que estén perdidos afuera. Invite lost people to come to this crusade Inviten a los que ustedes ven que están perdidos allá afuera, because this crusade is for the city. porque esta cruzada es para la ciudad. I want to pray for you. Vamos a orar por ustedes. Can you bow your heads, please? ¿Pueden ustedes cerrar sus ojos Can you close para your eyes? oración? Inclinen su rostro. Father, I pray for these people tonight. Padre, estamos orando por todas estas personas esta noche. I ask you to move upon their hearts. Te pedimos que te muevas en sus corazones. I ask you, Father, to show them Te pido, Señor, que les muestres your heart tonight. tu corazón esta noche. Help them to see Ayúdalos a mirar how you see. como tú los miras a ellos. Help them, Father, Ayúdalos, Señor, to be doing your business, para que hagan tu negocio, para que hagan tu voluntad, to be fulfilling the commission that Jesus gave them. para que puedan completar la misión que nos dejó el Señor Jesús, May you empower them tonight. para que tú les des el poder y la fuerza, Señor, May you equip them tonight para que tú los equipes, Señor, to reach lost people. para que puedan alcanzar a los perdidos. Thank you, Father. Te damos gracias, Señor.